muy de especialista ni muy específico, sino hacer algo que queden conceptos claros y siempre hay tiempo para profundizar. Pero si no están las bases claras, los conceptos claros, no podemos avanzar como cualquier cosa, ¿no? Impecable. Te escuchamos. Así que bueno, digamos, es una charla, digamos, como dije, introductoria. Y bueno, vamos a ver algunos tópicos. ¿Ahí se ve la presentación o no? Sí, yo la estoy viendo perfecto. Ah, ok. Sí, Bueno, se ve bien, Doc. hay algunas preguntas, digamos, cosas que dicen, ¿qué es un PK? ¿Qué es un endotelial? ¿Qué es una KPRO? Un montón, digamos, de nomenclaturas por ahí que usamos o van a ver en las historias clínicas de sus hospitales. Bueno, develar un poco de qué se trata todo esto. Es lo mismo un DAL que un DISEC, que un DIMEC, todas estas siglas las vamos a develar en el transcurso de esta clase. ¿Qué es un DISEC? ¿Qué es un DIMEC? ¿De qué se trata? Después, cuando viene un paciente con un trasplante de córnea, de cómo reviso la topografía, cómo hago, cuando me traen los estudios los pacientes, ¿qué hago, digamos? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo lo sigo? ¿Cómo sigue con las gotas? ¿Qué se trata, digamos, los estudios? ¿Qué tengo que ver en la lámpara de hendidura? Si tengo que cortar puntos, ¿cuándo tengo que cortar puntos? Todas estas cosas creo que son importantes saberlas y creo que lo vamos a ver todos, digamos, en nuestra práctica diaria. El botón, cuando hablamos de un botón, que es un botón de un trasplante. Bueno, para empezar todo esto, primero y como siempre, tenemos que entender lo que es la anatomía. Suena aburrido, pero la verdad que lo vamos a hacer muy, muy fácil. Tenemos que empezar a evaluar qué tipo de trasplante de córnea tenemos y para qué sirve cada uno de los trasplantes. Y cómo evaluamos al paciente antes de operarse y después de operado. Bueno, como sabemos, la córnea tiene varias capas, tiene el epitelio, la Bowman, el estroma, que es la parte más gruesa, la capa EDUA, que descubierta hace no muchos años, la membrana de Descemen y el endotelio. Pero lo vamos a hacer más fácil, es como un pan lactal. Ustedes principalmente tienen que saber que tenemos la estroma y el endotelio. Eso, digamos, es la principal cosa que vamos a hacer. La estroma, que es, digamos, la parte esponjosa, la más gruesa, y el endotelio, que son esa capita de células que nos van a mantener la transparencia de la célula. A partir de eso, vamos a hacer toda la presentación. Bueno, ¿qué es un trasplante de espesor completo? Un trasplante de espesor completo es aquel que vamos a sacar todo el espesor completo de la córnea. O sea, todas las capas que son 6, las vamos a sacar y vamos a poner otras 6 capas nuevas. Pero ¿en qué pacientes vamos a hacer trasplante de espesor completo? Que es la primera trasplante que se hizo, obviamente, porque ni siquiera cuando se empezaron a hacer los trasplantes de córnea hace casi 100 años, ni siquiera se conocían las capas de la córnea, ni siquiera se conocía si funcionaba, cómo funcionaba el endotelio. Entonces, en los pacientes que todavía se le hace trasplante penetrante, que a veces son menos, hay ciertas indicaciones, hay ciertas distrofias que abarcan todas las capas de la córnea. Por ejemplo, la distrofia Schneider, que todas las capas están comprometidas, entonces tenemos que cambiar todo. Cuando tenemos una alteración endotelial, pero ya pasó mucho tiempo, entonces se empieza a alterar la estructura del conáculo de la córnea y ya se empieza a opacar. Entonces ahí está dañado el endotelio y está dañado también el estroma. Cuando tenemos irregularidades corneales importantes, además de alteraciones endoteliales, como acá se ve en la foto, un paciente que tuvo una herida penetrante, un estallido, y se hicieron muchos puntos, entonces muchas veces preferir hacer un trasplante penetrante que tratar de hacer otro tipo de trasplante. En los córneas, donde también tenemos una alteración de la décima que está ya muy estirada y la córnea está muy opaca, también conviene o heridas penetrantes, o por ejemplo perforación o falta de tejido, ya sea por accidente o sea por ejemplo, por una rosácea o por una artritis. Y también en infecciones, cuando tenemos infecciones que están comprometidas todas las capas, por ejemplo, las infecciones por hongos o tratar, digamos, acá en Tomoevan, que tratamos de no hacer un trasplante caliente, hay veces que tenemos que hacer un trasplante para sacar una cuestión terapéutica, más que óptica, terapéutica, sacar esa infección. Bueno,
Acá ven los diferentes tipos de trasplante. Acá el primero a la izquierda vemos un trasplante penetrante que se pone en todos los puntos. Después tenemos unas capitas que se van cambiando, que ya la vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Bueno, entonces PK, Penetrating Keratoplasty, que es queratoplastia penetrante, que es de espesor completo. Eso significa PK. ¿Qué es lo que vamos a hacer un paciente antes de evaluar para un trasplante de córnea? En este caso, un PK, un trasplante penetrante. Hay que tomar la huesa visual sin corrección y con corrección. El INCUCAI, nosotros cuando ponemos y cargamos los datos del paciente, también nos pide que hagamos una huesa visual con lentes de contacto. Por más que el paciente por ahí no lo tolere. Entonces, para ver también la potencialidad visual del paciente, no tan solo para registrar una historia clínica, sino para saber si el paciente también tiene muchas veces potencial visual, principalmente en pacientes con queratocono. Hay que ver qué queratometría, qué curvaturas tiene. A veces el autorreflectómetro no los mide, pero por ahí un queratómetro manual los mide, y también por ahí un topógrafo. Hay que ver qué espesor corneal tiene el paciente, porque a medida que se va deformando, por ejemplo, los queratoconos cada vez se va haciendo más finita. Hay que hacer una ecografía porque a veces no se puede ver el fondo de ojo y no se puede ver si ese paciente además tiene por ahí un desprendimiento de retina o un hemovitrio o cualquier otra cosa. Entonces, si no se ve el fondo de ojo, sí o sí hay que hacer una ecografía. Igual que una catarata blanca o rubra, lo que sea, que no vemos el fondo de ojo, sí o sí necesita tener una ecografía. Biometría en lo posible para ver el largo del ojo. Eso nos va a ayudar a decir, esto ya es para detalles, pero muchas veces la trepanación que hagamos puede ser de 0,25 de diferencia entre córnea dadora y córnea receptora, o 0,50, y podemos jugar con eso para corregir también si el paciente, además de tener, por ejemplo, un queratocono, también tiene el ojo más largo, es un ojo más miope, y entonces nos sirve que por esa miopía que nos está marcando el autorrefractómetro, si es por culpa del largo del ojo o es simplemente por la protrusión o la deformación de la córnea. Y la agudeza visual potencial del paciente, siempre hay que tratar de hablar con el paciente y ver qué posibilidades de visión para mejorar el paciente tiene. Hablamos de los trépanos. Ya cuando vamos a la cirugía, tenemos que empezar a hablar de dos tipos de trépanos. Del receptor, que es el paciente, y del dador, que es la córnea donante. A veces uno cuando no está metido en eso, como le cuesta, ¿cuál es el receptor, el dador? Bueno, el receptor es el paciente, el que va a recibir la córnea. Este es un tipo de trépano que tiene una jeringa que hace vacío. Entonces, cuando le apoyamos al paciente, hace vacío, sostiene el ojo y empezamos a girar una ruedita que va avanzando y eso va cortando el ojo como un sacabocado. O pueden ser trépanos manuales que no tienen vacío y directamente lo apoyamos sobre la córnea y empezamos a girar con la fuerza, digamos, de nuestra mano hasta donde creamos que es suficiente. Y después tenemos la córnea donante, la tenemos que trepanar también, la tenemos que cortar. Y ahí vamos a usar un punch que se llama, que también puede tener un vacío para sostener la córnea o puede ser sin vacío, el que usamos habitualmente. Fíjense, este es un tipo de trépano en el cual, digamos, se corta la córnea. Esta es la córnea dadora que va a tener el paciente. Obviamente tenemos diferentes diámetros de acuerdo a lo que queramos usar. Van más o menos de 6, 5 milímetros o menos a veces porque tenemos lesiones muy chiquititas a casi todo el espesor de la córnea, como 11, 12 milímetros. Pero lo habitual es más o menos usar 8 milímetros. Acá les quiero mostrar una cirugía para que no se duerman, en el cual, digamos, fíjense, acá uso un trépano manual. En este caso había sido una infección curada, digamos, con un recubrimiento, y ahí el paciente, fíjense, se había comido hasta el iris. Lo que ahí hago es una capsulotomía, y como me quedó muy chiquita de así abierto, uso un faco, que esto no es habitual usarlo, pero se me ocurrió hacer esto, partir y sacar de a pedacito porque me había quedado la rexis muy chiquita. Por lo general se saca de una sola maniobra. Así que bueno, en este caso saqué el cristalino con el faco y después, digamos, con la viscoelástica. Y este paciente también, fíjense, le faltaba el iris porque había tenido una infección muy, muy seria. En este caso, coloco una lente rígida de 5,5 milímetros en el bag
Y luego había preparado para este paciente, bueno, ahí terminó de sacar la corteza, y luego este paciente había preparado un dispositivo que es un iris artificial para reemplazarle el iris que no tenía. Así que le termino colocando el iris artificial fijado en la esclera y finalmente se pone la córnea donante, que se usan los puntos, en este caso 16 puntos separados. Así es como quedó el paciente. Bueno, este otro tipo de trasplante también, que lo vamos a pasar, pero no da el tiempo. Y bueno, y tenemos varios tipos de puntos. Tenemos puntos continuos y los puntos separados y los puntos combinados. Pueden ser continuos y separados. O sea, eso depende mucho de cada cirujano. Pero tenemos diferencia del seguimiento. ¿Cómo es? Nosotros cuando a la primera semana, obviamente le damos mucho corticoide y mucho antibiótico, a los dos pacientes lo mismo, al primer mes exactamente lo mismo, pero ya empezamos a espaciar la frecuencia de los corticoides y de los antibióticos. Esto va a depender también de la epitelización que haga el propio paciente sobre el donante. Una vez que ya epiteliza toda la córnea nueva, que es el botón, ya podemos empezar a sacar el antibiótico porque tenemos menos posibilidades de que esa córnea se nos infecte, porque ya tenemos la barrera protectora del propio paciente. La diferencia del punto continuo, ya a los 4 meses ya podemos empezar a cortar las suturas, pero los puntos separados conviene esperar mínimo 6 meses. Algunos empiezan a cortar antes, pero lo ideal es cortarlo después de los 6 meses y terminar de cortar ya al año. Muchas veces los puntos separados terminamos casi al año y medio. Yo al paciente le digo que prácticamente un año y medio vamos a estar para que cortemos todos los puntos. ¿Cómo controla las topografías? Bueno, este paciente, por ejemplo, viene con esta topografía. Fíjense, lo que tenemos que ver es la de la cara anterior. La cara posterior de este paciente no nos sirve, la pagiometría tampoco. Así que, fíjense, tenemos esta córnea que ya se le fueron cortados muchos puntos. Y fíjense cómo se superpone la topografía a los puntos. Entonces, bueno, no tenemos acá para hacer interacción, pero ¿cuál punto sería el que le cortemos? Acá fíjense, lo más que está en rojo es el punto que más se está tironeando. Fíjense, acá abajo se ve la flechita, pero en 43 dioptrías sería el otro punto que tendremos que cortar después. Y acá también un estimativo, pero no hay ningún punto para cortar. Entonces, primero cortaríamos este de hora 12 y después seguramente cortaríamos este que esté en hora 4. Entonces siempre donde tenemos la mayor curvatura vamos a cortar. Si no, por ahí tenemos topógrafo y demás también, y tenemos un autorrefractómetro donde tenemos, o el paciente le hacemos una refracción y con un cilindro positivo, que son más 2, más 3, cuanto sospechemos que tiene, lo vamos corriendo y el paciente dice, ahí veo bien, bueno, en ese eje seguramente también hay que cortar los puntos. O yo tengo, por ejemplo, en la lámpara de hendidura un queratoscopio, que es un cilindrito que tiene un montón de círculos que cuando yo le pongo el haz de hendidura de costado se proyectan los círculos sobre la córnea y donde me evidencia la córnea que está ovalada, ahí en ese lugar corto los puntos, pero por lo general lo hago con un topógrafo. Bueno, terminamos con el trasplante penetrante. No sé si hay alguna pregunta, me pueden preguntar tranquilamente lo que quieran, vamos interrumpiendo y vamos despejando dudas. Si no, continuamos o al final también pueden preguntar lo que ustedes quieran. Así que bueno, entonces, resumiendo, el trasplante penetrante, todas las capas de la córnea tienen que ser, trasplantadas. Tenemos su ventaja y desventaja. Por ejemplo, una ventaja es que al abrir todo el ojo tenemos más posibilidad de reparar más cosas, como le mostré en el video. Cuando hacemos un trasplante sin abrir todo el ojo, es más difícil arreglar cosas adentro del ojo. El trasplante DALK, o Deep Anterior Laminar Keratoplasty, acuérdense de la A, por eso la puse en rojo, es anterior. ¿Qué pasa? La parte de adelante del ojo se trasplanta. Este paciente tiene el endotelio sano. Entonces tratamos de que no trasplantar y no sacar el endotelio. ¿Quiénes son buenos candidatos para DALK? Aquellos pacientes que no tengan alteraciones en el endotelio
y solamente tengan algún problema en el estroma que pueden ser una alteración de la opacidad o de la curvatura, principalmente córneas opacas o pacientes con un queratocono o alguna deformación limitada solamente a la parte del estroma. Acuérdense que habíamos dividido en estroma y endotelio. Si tiene problema en el estroma solamente, va para un DALC. Necesitamos sí o sí el endotelio sano y no necesitamos que haya lesiones en la membrana de ese, porque eso nos va a dificultar poder hacer esta técnica. Fíjense, el de la izquierda es un mal candidato porque es un paciente que tuvo una herida penetrante, tiene la córnea deforme, seguramente tuvo lesiones endoteliales, seguramente tuvo en atalamia, por ahí tiene una catarata morganiana, pero el de la derecha es un paciente que solamente tiene unas estrías de Vogt y al tener solamente las estrías de Vogt nos está hablando por ahí que es un queratocono, que por lo general también son pacientes jóvenes que tienen el endotelio súper sano. Siempre va a ser mejor un endotelio del propio paciente, no, casi siempre, que de una córnea donante. Porque en las córneas donantes, el 40% de las células endoteliales que se trasplantan se pierden en el primer año. O sea, el paciente el año y medio queda con el 50% de las células. Si el paciente tiene una córnea donante de 2.500 células, al año va a tener 1.200 células. Entonces, fíjense que es muy, muy bajo. ¿Y cuál es la evaluación que hay que hacer el paciente antes de hacer un trasplante DALC? Lo mismo que para el trasplante penetrante, es lo que hablamos antes. Todos estos estudios hay que hacer y hay que quedar registrados y son súper importantes y esto lo tienen que tener nomenclado porque si no se olvidan de cosas y dicen, uy, ¿cómo no le hice esto? Y todas estas cosas súper ayudan. Bueno, perdón, estoy un poco congestionado, estuve con gripe el fin de semana. Fíjese, esto es un grafiquito en el cual se trasplanta el estroma del paciente y se deja la adhesion, el endotelio y muchas veces la capa de DUA. La capa de DUA, que quede o no quede, nos va a decir si va a ser un tipo de trasplante tipo 1 con la Big Bubble tipo 2 o una predesemética. Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué tipos de DALC existen? La primera que se desarrolló, que la verdad que en el mundo fue uno de los desarrolladores, también el doctor Malbrán, fue hacer el peeling off o a mano alzada, en el cual se disecaba una parte de la córnea, pero se dejaba una parte lo más fino posible de estroma y las otras capas. Se dejaba, obviamente, la DUA, la descemen y el endotelio. Esto siempre era mucho mejor, muchas veces quedaba muy gruesa, pero era mejor que hacer un trasplante penetrante. Pero también se vio que mientras menos espesor quede la córnea del paciente es mejor, o sea, menos de 80 micras es mejor. Esta era la mano alzada. Después vinieron otras técnicas que desarrolló también el doctor Anwar con la Big Bubble, en el cual inyectaba aire en el estroma y separaba así una neumodisección en el cual separaba las capas. Y muchas veces separaba el endotelio, obviamente, con la DSM por un lado, pero también descubrieron, cuando se descubrió la capa de DUA, que también cuando se despegaba la DUA, la DSM y el endotelio, era una Big Bubble tipo 1. Y cuando se despegaba solamente la DSM y el endotelio, que es una capa muy, muy finita, es una Big Bubble tipo 2. Y a veces se pueden combinar las dos, que es un tipo 3, pero eso no hace falta que se acuerden. Pero sí que tenemos Big Bubble tipo 1 y tipo 2. Acá les quiero mostrar un videito de un trasplante de córnea, un DALC. Lo que se hace muchas veces es la marcación para después poner los puntos. En este caso hago una preparación con un trépano manual, a mí me gusta usar mucho el trépano manual, y se hace una delaminación, se saca una capita para ir lo más profundo posible. Acá en este caso uso una aguja, que también se puede usar una cánula que tiene un orificio abajo, que es la cánula de Fogla, y ahí inyecto aire. Fíjense cómo se formó la burbuja, una burbuja con un tag tipo 1, y ahí muchos lo que hacen es cortan directamente con una tijera, pero a mí me gusta, yo aprendí esta técnica del doctor Schuster, y él lo hace así, a mí me sale así que lo sigo haciendo así, en el cual, digamos, abro como unos pétalos con una espátula y después corto con una tijerita los bordes. Fíjense cómo quedan como unos pelitos, y esa es la DUA. Fíjense ahí como saco de la córnea donante esta membranita, que es la de ese endotelio, que me puede servir para hacer un trasplante, un DIMEC,
que un trasplante endotelial, o sea, una córnea me puede servir para 2 pacientes. Acá se sutura exactamente igual que un trasplante penetrante, o parecido, y así es como queda finalmente. Nosotros usamos principalmente el trasplante del TALC en pacientes con queratocono, y el paciente con queratocono tiene la córnea estirada. ¿Qué quiere decir? Que cuando le sacamos la córnea y queda la DSM, esa DSM está estirada, y cuando le metemos una córnea nueva que la aplastamos toda, a veces se enrolla. Entonces es muy difícil darse cuenta si uno no le dijeron y demás, si es un penetrante o es un TALC. Ahora les voy a mostrar una de las diferencias que se pueden apreciar con eso. ¿Cómo cuido el postquirúrgico? Son iguales a un penetrante, solo que se pueden cortar los corticoides antes, y también los puntos muchas veces se pueden empezar a cortar antes que un penetrante. Y les quería mostrar esto. Fíjense acá esta línea que se ve. Esta línea es una línea del pliegue de la DSM, que es totalmente normal y no afecta en nada la visión, pero eso me habla de que este paciente tiene un trasplante, un TALC hecho. Acá se ve con mayor aumento, es un trasplante hecho, 24 horas de operado, fíjense la córnea todavía está un poquito opaca, pero ese pliegue como se ve de un trasplante lamelar anterior. Pero ¿por qué hacer DALC y no un penetrante? Es un poquito más complejo, la curva de aprendizaje es más larga, tiene sus técnicas, pero bueno, tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Punto uno, que mantenemos el endotelio del paciente. No es lo mismo que el paciente si hacemos un trasplante penetrante de una córnea espectacular de un paciente joven, el paciente le da un penetrante, no sé, a los 3 4 años va a tener 1000 células de endoteliales. En vez de un paciente le da un penetrante con sus células, va a tener a los 3 años, puede tener 2000, 2500 células, más del doble. Con lo cual hace que sea un trasplante muchas veces para toda la vida. En vez del penetrante, si bien hay muchos que duran toda la vida, muchos empiezan a fallar después de cierto tiempo, justamente por el endotelio. Tienen menos riesgo de rechazo, también porque estamos trasplantando menos espesor de la córnea, y obviamente, descompensación, porque el paciente tiene más células endoteliales. Tiene menos formación de catarata, y también tenemos menos riesgo de hemorragia pulsiva, de abrir todo el ojo, de que nos haga, por ejemplo, glaucoma, de que nos haga complicaciones, por ejemplo, prolapso del iris, o atrofias, o síndrome de Rett-Zavalía, muchas complicaciones que son muy, muy temidas cuando uno abre el ojo. Son momentos que lo que hacemos córnea no nos gusta ni que nos hablen, porque es un momento de tensión cuando está todo el ojo abierto, que en cualquier momento puede salir todo para afuera, y tratamos de cerrar lo antes posible y poner la tapa. Entonces el TAC nos da esa tranquilidad de que es como una cirugía, como un LASIK, que no en ningún momento abrimos todo el ojo, sino que sacamos una capa nada más. También nosotros, cuando tenemos menos células endoteliales que nos quedan, un astigmatismo, una miopía residual, en los pacientes le hicimos DALC, podemos pensar en colocarle, por ejemplo, una lente fáquica, o si lo tenemos que operar de catarata, tenemos también menos riesgo de que se descompense la córnea y tener esas complicaciones que son muy temidas y que nos dan muchas ventajas. Fíjense, este es un paciente mío que había tenido una distrofia reticular, que es muy difícil hacer un DALC, en el cual el primer ojo no le pude hacer un DALC, le hice un trasplante penetrante, y fíjense, tiene 644 células, creo que tiene ahí 2 años de operado. Y en el otro ojo le hice un trasplante lamelar, me salió una Big Babel tipo 2, bastante difícil de hacer, pero bueno, me salió, tuve la suerte de hacerla, y fíjense cómo este paciente tiene 1600 células, o sea, mucho más que con un trasplante penetrante. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algo. Así pasamos al DISEC, que es el trasplante endotelial. Creo que nada, no sé. Cualquier cosa Fabio me dijo me iba a avisar. Yo no estoy viendo los chats, así que... Bueno, por ahora no hay preguntas, tranquilo Martín, todo bien. Bueno, Pato, así que todos con total libertad de hacerme alguna pregunta, o la vemos al final como ustedes quieran. Bueno, pasamos a los trasplantes endoteliales. Acá voy a hablar, digamos, de el clásico
de los trasplantes endoteliales, que el DISEC o DISAEC, que es DISAEC es automatizado, digamos, con un préparo como se cortara la córnea, en el cual son pacientes que tienen bien el estroma, al contrario del TALC, estos pacientes tienen bien el estroma medianamente bien y tienen un problema en el endotelio. Entonces lo que tenemos que cambiar es una capita de la córnea, que es la parte interna, que es el endotelio, que es la parte esa que se ve. Ahí, como fíjense en el gráfico, hay una parte que está rosita, que es una parte de estroma, y después la parte marrón, que vendría a ser como el endotelio. En este el DISEC es una parte de estroma, o sea, una parte más gruesita, y tiene el endotelio. Ya vamos a ver el DIMEC, que es más finito todavía, que es la evolución del DISEC. Bueno, como habrán visto en la fisiología, las células endoteliales son súper importantes para la vitalidad de la córnea, para la nutrición, pero también para absorber el líquido de la córnea. La córnea es como una esponja, lo que hace la célula endotelial es sacar líquido de la córnea. Si estas no están funcionando bien, la córnea como una esponja se llena de líquido, se altera la estructura de la córnea y se vuelve opaca y edematosa. Y el paciente obviamente no ve bien. Entonces se descubrió esto, no crean que hace tantos años, la funcionalidad del endotelio. ¿Qué pacientes van a necesitar un trasplante endotelial? Bueno, aquellos que tienen una distrofia de Fuchs, en el cual es una distrofia que están alteradas las células endoteliales, que es mucho más frecuente de lo que uno piensa, nosotros lo vemos habitualmente. Cuando el paciente tuvo alguna cirugía, no tan solo de catarata, de glaucoma, de lentes fáquicas, de otro tipo, digamos, de cirugías que nos hayamos metido en el ojo, en el cual se descompensan las células endoteliales. Podemos tener algún trasplante también. Antes, cuando fallaba el trasplante, directamente se hacía otro trasplante y hoy se trata de simplemente reemplazar la capita que está alterada. Y cuando tenemos muchas veces enfermedades endoteliales que ya son propias del paciente. Bueno, fíjense este paciente operado de glaucoma también, que tiene una alteración endotelial. Este es un paciente que ya tuvo un trasplante, fíjense, hace no tanto y están los puntos todavía y ya tiene una descompensación endotelial. ¿Cuáles son, digamos, los estudios prequirúrgicos? Es prácticamente lo mismo que para el penetrante y que para el DAC. Tenemos que tener todas estas cosas preparadas, la huesa visual, la refracción, la ecografía, la paquimetría, porque la paquimetría nos va a dar la funcionalidad de el endotelio. Muchas veces, digamos, uno piensa que el recuento de células, pero en realidad es mucho más fidedigno y mucho más importante la paquimetría. Si el paciente por ahí, y en Estados Unidos, por ejemplo, si el paciente tiene más de 640 micras de espesor, por más que tenga la córnea transparente, cuando lo operan de catarata le hacen un trasplante endotelial, directamente. Acá, digamos, somos mucho más conservadores y le damos una chance a la córnea. Porque operamos de catarata y si no se descompensa, lo dejamos. Y si se llega a descompensar y se empieza a pacificar, recién hacemos el trasplante. Pero bueno, ellos tienen otro sistema de salud totalmente diferente al nuestro. Pero bueno, fíjense que la paquimetría es muy importante en la funcionalidad endotelial. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. ¿Cuál es la diferencia del DISEC comparado con un trasplante penetrante? Porque hasta hace no mucho también un paciente tenía una alteración endotelial y muchos médicos lo siguen haciendo, directamente le cambiaban toda la córnea, un estroma que estaba normal o prácticamente normal, con posibilidades de recuperación, le cambiaban toda la córnea directamente, generando astigmatismo, irregularidades, posibilidades de complicaciones, catarata, un montón de cosas, pero el DISEC tiene muchísimas ventajas, en el cual conservamos la arquitectura del ojo y conservamos, digamos, la funcionalidad también de la córnea, porque no la cortamos la córnea entera, sino que sacamos una capita. Produce mucho menos astigmatismo, el tiempo de recuperación es menor, el tiempo de tratamiento con corticoides es menor, tiene muchísimas ventajas con respecto al penetrante. Pero también tiene sus desventajas, no todo es color de oro.
este, en el cual, digamos, tenemos que lidiar con algunas complicaciones, como por ejemplo, el, el LISEC, muchas veces lo pegamos con aire, ya vamos a ver una cirugía, se pega con aire y se puede despegar, tenemos que aprender a volver a pegar, ver que no tener complicaciones ni en el corte, ni en poner esta lámina dentro del ojo, o con la burbuja. Hay un montón, digamos, de problemas. Además, digamos, estamos en Argentina y tenemos un poco menos de disponibilidad de córneas y tenemos por ahí muchas, los que vivimos en el interior, tenemos poca posibilidad muchas veces de cortar la córnea. Además, digamos que es un procedimiento caro que necesita un microquerátomo y sale $60.000, más cada cuchilla que sale otros $200 más. Entonces, se hace caro este tipo de cirugía, más si la tenemos que repetir por el falló, no tenemos experiencia y demás. Bueno, este es un ejemplo del mismo paciente que en un lado tiene un trasplante penetrante, fíjense que son puntos continuos, y el otro lado tiene un trasplante endotelial. Uno tiene 3 meses de operado y otro 3 años. Uno tiene el trasplante penetrante, tiene 5 dioptrías de astigmatismo, pero el endotelial tiene 1,5 dioptrías de astigmatismo, nada. La OISA visual son bastante parecidas, hay comparaciones de OISA visual del penetrante y del endotelial, y la OISA visual al año, 2 años, son muy parecidos, o sea, tienen muy buena reproducibilidad. Pero fíjense que hay, en estos casos, evaluando las córneas, está muy bien, pero cuando hacemos un recuento de células endoteliales, uno tiene muchas células y el otro tiene pocas células. Fíjense la diferencia, en realidad el trasplante penetrante en este caso tiene más células y el endotelial tiene menos células. No siempre es así, esto pasó en este caso, pero me da, a pesar de por ahí tener menos células, se puede repetir un trasplante endotelial, tiene menos posibilidades de rechazo, tiene menos posibilidades por ahí de reintervención o de astigmatismo, y me da, digamos, esa seguridad de que de última no funciona, bueno, lo sacamos, ponemos otro, como cambiar la rueda del auto, como lo diría Schuster, nos da esa tranquilidad. En vez de hacer un trasplante penetrante, no es moco de pavo, no, lo pensamos 10 veces antes de hacer un retrasplante que sabemos que tiene mucha posibilidad de fallar. Bueno, ¿cómo preparamos un trasplante DISAEC? Fíjense, esto se llama cámara artificial. Parece de otro mundo, pero es algo que usamos habitualmente. Vienen, digamos, reutilizables, vienen descartables, vienen para Fento también, en el cual se pone, fíjense, se pone el botón acá, después se pone una rosca, se inyecta líquido adentro, por eso se llama cámara artificial, para darle tono al ojo, y después se pasa por acá el microquerátomo como si fuera un LASIK, pero este corte microquerátomo va a ser mucho más profundo, entonces nos va a dejar una capa de estroma, de semen y de endotelio. Después esto lo ponemos acá, se ve en esta parte, no sé si ve en mi puntero, pero se la trepan en la córnea y finalmente se pone este menisco adentro del ojo, va a ser un menisco bastante gruesito, pero igual lo marcamos para saber de qué lado es correcto, porque imagínense, no podemos poner el endotelio contra el estroma, si o si el endotelio tiene que ir en su posición anatómica, si no, no funciona. Fíjense, acá le quiero mostrar una cirugía, que es una cirugía de catarata, una paciente con ojo único, uveitis, sinequias posteriores, glaucoma, catarata avanzado. El epitelio corneal. Entonces, Ya que estos pacientes... ahí le saco el epitelio, la córnea, para poder visualizar un poco mejor adentro del ojo. Fíjense la catarata avanzadísima que tenía, una paciente encima del interior. Ahí, fíjense, tampoco dilataba. Fíjense lo complejo hasta de la cirugía de catarata. Muchas veces cuando teñimos y se tiñe así con el azul tripán el endotelio, fíjense que el paciente ya tiene problemas endoteliales, bastante clásico. A una resi bastante chica, pero en estos casos la ventaja que tenemos es que podemos usar mucho el faco, tratando de no quemar la herida, obviamente, porque no nos importa el endostelio, porque igual lo vamos a cambiar. Así que bueno, ahí hago la cirugía de catarata. En estos casos se ponen lentes que tienen que ser, o tratar de ser, lentes hidrofóbicas, porque vamos a usar aire. Entonces, ahí fíjense cómo saco la dessemen del paciente. Fíjense cómo voy
voy sacando, se llama de cemento Rexy, compruebo que todo esté completa, porque si no pongo la nueva capita que no se va a pegar, y acá ya ahí le pasé el microquerátomo, y fíjense cómo queda dividida en dos, ¿estamos? Entonces, una parte que es la más gruesa, que es el estroma, lo saco, y me queda la otra parte que es la finita, que se llama inyector de Pusil, que el doctor, digamos, Tiziano le va a contar un poquito más sobre eso, y ahí inyecto adentro del ojo ese menisco con el mantenedor de cámara, que en ese momento es suelto para que no salga expulsado, corroborando que la marca esté en su posición correcta, que en este caso es una S. Lo posiciono, cierro las incisiones y inyecto aire, porque esto solamente se pega con aire. Así que fíjense cómo queda esta córnea con el aire, con el botoncito y con su nueva cantidad de células endoteliales pegadas. Bueno, ¿cómo lo vemos después? Una vez que le sacamos un poquito el aire, se ve la burbujita, y ahí fíjense cómo se ve el menisquito adentro del ojo. Esto genera una hipermetropía, con lo cual si calculamos la lente intraocular, y si hacemos el mismo momento, tenemos que ponerle por lo menos una dioptría más a la lente intraocular. Pero bueno, eso es ya muy, muy de detalle, ¿no? Pero fíjense cómo se ve en la lámpara de hendidura, que esté pegado y que no tenga una separación entre el estroma y el botón corneal. ¿Por qué? Aquí como se ve, digamos, la foto, ¿no? Esto tiene el mismo día o las 24 horas de operado. Fíjense acá cómo se ve en la lámpara de hendidura la separación. Pero, ¿qué pasa si viene el paciente así al día siguiente o pasan varios días y el paciente sigue con la córnea opaca, sigue con la córnea opaca? Entonces tenemos que sospechar siempre una dislocación del botón. Fíjense, acá hay una separación entre la córnea del paciente y la córnea dadora, en el cual hay un espacio y eso me indica que no está pegado. Entonces, ahí lo que hay que hacer es volver a inyectar aire, o también se inyecta algún otro gas, pero bueno, esto hay que reintervenir. En este caso, no tan solo se separó, sino que se dislocó, se fue para abajo. Así que hay que también, no tan solo inyectar aire, sino hay que centrarlo al paciente. Esas son algunas de las complicaciones más frecuentes que tiene una cirugía de DISEC. Fíjense acá se ve netamente cómo está separado una parte de la otra. Esto también, digamos, fíjense cómo se ve el edema. Y ahora, cuando le metemos la burbuja, cómo está pegado y no se ve la separación. No está la lámpara hendidura, pero tiene la burbuja y está pegado. Muchas veces se hacen venting también, que se hacen una incisión en la córnea para que también drene líquido. Eso se hacía antes de rutina, ahora no se hace, yo por lo menos ya no lo hago, antes, al principio lo hacía, pero ahora directamente ya no lo hago. ¿Cuál es la diferencia del tratamiento entre un penetrante y un endotelial? A la semana es lo mismo, al mes es lo mismo, antibiótico, corticoides, un antiinflamatorio, pero todo cambia después de los 3 meses. Fíjense, en DISEC muchas veces a los 3 meses le estamos dando lentes al paciente. En cambio, el trasplante penetrante recién al año le estamos cortando puntos, o después de los 6 meses. Así que fíjense la gran diferencia, además, digamos, de todas las otras complicaciones que hablamos de un trasplante penetrante. Fíjense cuántas ventajas tiene un trasplante endotelial. Entonces, ¿por qué es mejor un DISEC que un penetrante? Porque tenemos una incisión muy chiquita, muchas veces hacemos de 3 milímetros de infección, la incisión se recupera mucho más rápido visualmente, no tiene tantos astigmatismos y menos irregulares que muchas veces nos quedan en un trasplante penetrante, tiene menos visitas al consultorio, menos posibilidades de rechazo, obviamente, y la mejor parte que no viene todos los meses para empezar a cortarle puntos y sentarlo con anestesia y cortarle puntos cada vez que lo vemos, porque prácticamente no tiene puntos. No sé si hay una pregunta hasta ahí. Empezamos con el trasplante endotelial DIMEC. Ya estamos casi terminando, falta poquito. Cualquier cosa, Pato o Fabio me interrumpen. Ahí está. Bueno. Estás bien en tiempo, Martín, así que tranqui. Bueno, bárbaro. Bueno, empezamos con otro trasplante, que es un trasplante más moderno. Y Martín, sí. Sí.
Te escucho. No estoy Sí, escuchando. no, yo no veo preguntas. Patricia, no sé si vos querés comentar algo. No, deja que siga y después hablamos. Dale tranquilo, Martín. Bueno, el trasplante DIMEC Dale. es un trasplante endotelial, pero habíamos dicho el DISEC era un trasplante, acá como se ve el dibujito, el verde, tiene una parte de estroma, o sea, un trasplante más gruesito. El DIMEC es un trasplante mucho más fino, en el cual la M, acuérdense de la M membrane, de la membrana de Descemet y el endotelio. Entonces tenemos membrana de Descemet y endotelio. Es mucho más finito y mucho más difícil también de colocar. En el cual es lo que se usa, digamos, habitualmente y nos sirve, por lo menos en Argentina, creo que uno de los pocos países en el mundo que está autorizado por el INCUCAI por una córnea se pueden hacer dos trasplantes, uno que sea un DALC y otro que sea un DIMEC. O sea, esa combinación se puede hacer, no se puede hacer un DALC y un DISEC o otro tipo de trasplante, se puede hacer un DIMEC y un DALC, ¿estamos? Para dos pacientes. Bueno, acá les quiero explicar un poquito en este gráfico, que lo encontré, está muy bueno, la diferencia en lo que hablamos. Fíjense, el DISEC es mucho más grueso, el cual, digamos, tiene la parte rosadita, que es una parte de estroma, y después viene obviamente la DSM y el endotelio, pero el DIMEC es mucho más fino. En la distrofia de Fuchs, que es la principal causa después de la cirugía de catarata, se hace esto, y lo que se hace se saca, al igual que el DISEC, exactamente el mismo paso, se saca la DSM del paciente y se carga, nosotros decimos rollito, porque cuando le sacamos la córnea donante la membrana de DSM, esta se enrolla, se hace como un rollito. Y ese rollito lo vamos a cargar en un inyector y lo vamos a meter adentro del ojo del paciente, una vez que le sacamos obviamente su propia DSM. Lo que hacemos ahí es extender adentro del ojo, del lado correcto, tenemos que tener en cuenta que sea del lado correcto, este rollito, y después ponemos una burbuja de aire para que se pegue, también de la misma forma que del DISEC. Fíjense, hay un lado correcto del DISEC. Cuando se enrolla, siempre se enrolla de la misma forma, en el cual eso que está en rojo es el endotelio. El endotelio está siempre hacia afuera. Fíjense esta formita, se llama doble scroll, y acá vemos, digamos, como el panelcito, se ve el endotelio está hasta afuera, las células están hacia afuera. Si lo enrollamos, desenrollamos al revés de cómo está, lo estamos haciendo de forma incorrecta. Acá les quiero mostrar un trasplante endotelial, un DIMEC, en el cual, fíjense, este paciente tiene edema de córnea, le saco el epitelio. Acá marco dónde voy a hacer la extracción del endotelio, que más o menos de 8,5 milímetros. Fíjense cómo sale. Esto, como tú no estás aprendiendo catarata, le da pavor porque tiene mucho respeto con el endotelio, pero en este caso hay que sacarlo porque ya no sirve. Fíjense cómo esa membranita que está inflamada en ese caso, pero mide aproximadamente 10 micras, es muy finita. Acá es el endotelio donante, que lo teñimos con azul tripam, y ahí lo metemos adentro del ojo. Fíjense cómo de a poquito, con poco líquido adentro del ojo, lo vamos desenrollando. Tiene su técnica que no es nada fácil. La curva de aprendizaje de esto es bastante larga. Entonces, de a poquito se va desenrollando, tratando de saber cuál es la posición correcta. Yo ahora trato de marcar las córneas, pero bueno, si no, también hay técnicas para saber cuál es el lado correcto. Y ahí me meto por debajo de la membrana e inyecto aire para que se pegue. Ahí queda finalmente pegada la membrana. Fíjense cómo está ese paciente un año después. No se nota, si ustedes lo ven con detalle, no se nota que tenga un trasplante. Y tiene un recuento endotelial bastante bueno. Bueno, ahí terminamos con DIMEC, vamos con el último tema, que es muy rápido, que vamos a las queratoprótesis, porque muchas veces uno pregunta, ¿pero por qué córneas donante y no hay de plástico ya? Porque en todos lados, en Google y demás, bueno, ya hay queratoprótesis. Pero las queratoprótesis tienen sus indicaciones específicas,
porque tienen muchas complicaciones. Todavía no se ha desarrollado una córnea artificial que sea igual a una córnea donante humana. Pero bueno, está en proceso. La que sí se usa ahora, y son para casos muy avanzados, son las queratoprótesis de Boston. Fíjense, son estas que en el medio tienen como un telescopio, que vienen fáquicas y afáquicas. O sea, el paciente ya esté operado de catarata con una lente intraocular o sin lente intraocular. Son los dos tipos de que vienen. ¿Para qué se usan? Pacientes que tienen alteraciones limbares o que ya tuvieron muchos trasplantes y tuvieron muchas fallas, están vascularizados o tienen alteraciones de la superficie corneal, ojo seco severo, pénfigo de cicatrización. Estamos hablando de casos muy extremos. Fíjense lo que son estos casos, ¿no? Ustedes dicen, este ojo está perdido, le dan monedita en la calle, pero yo he visto ojos así que han vuelto a ver gracias a una queratoprótesis. Lo mismo, la evaluación prequirúrgica es lo mismo, hueso visual, tratar de refraccionar, en estos casos muchas veces no es posible, pero sí tenemos que tratar de ver qué hueso visual, si tiene proyección luminosa o no, tratar de ver si tiene presión ocular, porque muchas veces estos pacientes también tienen glaucoma y demás, hacer ecografías, hacer electroretinogramas, oculogramas, eso para tratar de no hacer una cirugía que muchas veces es muy costosa, muy difícil de seguimiento, en vano. Entonces tiene que estar muy bien evaluados estos pacientes. ¿Cómo se prepara una queratoprótesis? ¿Se usa una córnea donante? Sí, se usa una córnea donante. Se trepana al medio, es como un trépano chiquito que viene, digamos, con la queratoprótesis, porque tiene una medida específica. Y esta es la queratoprótesis, es la parte de plástico con el telescopio en el medio de plástico. Bueno, polimetilmetacrilato, algunos, pero bueno, como plástico. Después se pone la córnea donante y después se enrosca este pedacito de plástico que fíjese que destruye el endotelio, pero no me importa el endotelio en este caso, porque el paciente va a ver por el medio. Si se opacifica, que se va a opacificar, no me importa. Lo importante es que el paciente vea por el pedacito ese de plástico. Después se le pone una arandela para que no se suelte y lo que se hace es como un trasplante penetrante. Se saca la córnea donante y se pone la córnea dadora. La córnea dadora que por el medio tiene ese telescopio. El paciente casi siempre tiene que usar durante toda la vida un lente de contacto especial y tiene que usar un antibiótico, por lo general vancomicina, pero no a las dosis que nosotros usamos de fortificados, sino dosis mucho más suaves. De por vida tiene que usar antibióticos porque tiene mucho riesgo de infección. Fíjense cómo se prepara una queratoprótesis en vivo. Esos son los trépanos, que es un trépano con un punch de lunares. Ahí se trepana al centro de la córnea. Después se saca y se usa el pedacito ese de plástico que es el telescopio. ¿Estamos? Se lo pone en el medio. Después esa es la córnea del donante, ¿no es cierto? No hace falta que sea una gran córnea. Después se enrosca esa parte, viene todo ese kit, viene, ¿no? Sale bastante caro, así que viene con todo. Se enrosca y finalmente se pone una arandita de titanio para que no se desenrosque. Esto se lo aprieta y ahí queda con el clic trabado. Y eso es lo que vamos a hacer directamente, suturarlo como si fuera un trasplante penetrante. Acá le quería mostrar, por ejemplo, bueno, esto es un paciente que tiene un trasplante penetrante, el cual había tenido 2 fallas de trasplante penetrante, tenía la córnea muy alterada, tenía el segmento anterior muy alterado. Acá se sacan los puntos, voy a ir adelantando un poquito más. Después se pone, en estos casos, se llama ese anillo que va al costado, se llama anillo de Flelinga, que le da sostén al ojo y evita, o trata de evitar, digamos, de que tengamos una complicación como la hemorragia expulsiva. Acá se empieza a cortar en el mismo lugar donde se había hecho previamente el trasplante. No hace falta que quede súper lindo, porque en total no nos importa el astigmatismo de estos pacientes, porque para ver por el centro de plástico.
se saca la lente de cámara anterior que tiene este paciente, que le había provocado seguramente todas las complicaciones. Fíjense, este paciente tenía, obviamente no tenía cápsula, no tenía nada. Fíjense, estaba tan agarrado adentro que hubo que cortar una de las patitas directamente y dejarla. Se hace una vitrectomía a cielo abierto. Ah, y este paciente tenía también una válvula, porque también había tenido un problema de glaucoma avanzado. Y fíjense cómo se pone la queratoprótesis. Acá se ponen los puntitos y es exactamente igual que un trasplante penetrante. Se sutura y así como queda finalmente. Saqué la presentación. Ahora la vuelvo a poner en la carita. Fíjense, una de las complicaciones que le voy a mostrar, que se forman membranas abajo de esto. Entonces lo que se hace es se saca la queratoprótesis, se limpia la membrana, esa que se formó, la parte, digamos, del área pupilar, se limpia todo y se la vuelve a poner. Fíjense, la córnea que esté opaca alrededor no me importa, porque el paciente ve por el medio. Yo he visto pacientes ver 10 décimas con esto. Y es más, he visto una vez, como estaba en el Wills, que ahí hacía mucho de esto, yo la verdad hice muy poco de estas cirugías, que un paciente tenía tan alterado toda la estructura que hicieron con el servicio de plástica, le pusieron esto, y le hicieron un agujero en el párpado, y el paciente con los ojos cerrados, entre comillas, veía con el ojo cerrado, veía, no sé cómo hacía para dormir, pero era impresionante, te asombraba, pero el paciente veía increíble. Bueno, los cuidados de la queratoprótesis son que tiene que usar lente de contacto, los antibióticos profilácticos, no hay que extraer suturas, simplemente si se sueltan las vamos sacando, y la refracción lo podemos hacer a los 2-3 meses, ya lo podemos refraccionar para ver si le podemos dar anteojitos. Así que bueno. El problema de las queratoprótesis es principalmente la presión ocular, que no podemos cómo controlar la presión ocular, se le controla con los dedos, con la tonometría digital, o muchas veces a algunos le ponen directamente sí o sí una válvula, porque estos pacientes por lo general tienen una alteración importante de la estructura de la, de, de la reabsorción del trabeculado y por lo general levantan presión y eso los deja ciegos más que las otras complicaciones. Por lo general encontrar muy bien la presión. Así que bueno, voy a colocar la queratoprótesis porque son pacientes desesperados que muchas veces están ciegos y es su única oportunidad. ¿Estamos? Siempre hay que intentar otras cosas antes que esta, pero es una buena opción para tenerla en cuenta. Así que bueno, con esto termino mi presentación. Gracias por su paciencia. Espero que les haya servido y cualquier cosa, ahí está mi Instagram o me pueden escribir por mail o por donde quieran, cualquier duda que tengan. Un placer poder ayudarlo, o en cualquier caso, lo que sea. Un placer. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran hacer. Perfecto, Martín. Sí, la idea era que hagas una buena introducción, como hiciste, en las diferentes técnicas, y ahora específicamente vamos a ir con mayor detalle a cada una de ellas, si no sería imposible para resumir tanta información. Así que creo que fue de gran utilidad. Incluso algunos de los participantes me han hecho alguna pregunta, pero que ya es más específica de lo que va a hablar justamente ahora Tiziano, de cómo acomodar un bisec o cuando se descoloca, cómo se hace un rebubbling y todo eso. Así que todo eso ahora lo van a ver con más detalle, así que no se pongan impacientes. Así que bueno, te agradezco mucho, Martín, buenísima la clase como siempre, y te agradezco el esfuerzo. Sé que la estuviste pasando mal el fin de semana, así que a la cama ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, y bueno, los dejo acá con el gran Tiziano Esquemelina, que yo me voy a quedar escuchando porque siempre aprendo cosas de él, así que un gusto, y vos, Pato, Gracias, Martín. Tuyo, y también gracias Tiziano, por gracias. Tiziano Giovelina lo conocemos todos gracias a este evento de Oftalmo Córdoba que año a año va creciendo y que siempre es un placer participar.
Tiziano es un excelente cirujano de segmento anterior, como ustedes saben, especialmente en el área de córnea, en el injerto lamelar que fue a formarse en Italia con el gran Bucin de la espátula que se refería al doctor Arroyo. Así que, Tiziano, nos quedamos escuchándote y aprendiendo. Gracias por... Bueno, buenas noches a todos. Primero quiero agradecerte a vos, Pato, por la presentación. La verdad que te conozco hace muchos años. Fuiste profesor mío ahí en el Hospital Santa Lucía muchos años. Te tengo una gran admiración por todo lo que haces y por todo lo que enseñás y todos los residentes que has formado en ese gran y querido hospital que tenemos todos. Así que bueno, te agradezco por la invitación. Gracias. Y también a Martín. También a Martín Arroyo, que es un gran amigo, que nos hemos conocido gracias a la córnea. Esto es lo que tiene la oftalmología, que nos une mucho según los gustos que tenemos los oftalmólogos, y con él siempre nos encontramos, y a donde nos encontremos nos pasamos horas hablando solamente de córnea, y hasta aburridos somos ya, porque la verdad no sabemos qué hablar. Así que bueno. Dale para adelante. Bueno, cuando me invitaron me pidieron que hablara un poco de lo que son conceptos básicos en lo que es la córnea clínica. Y estos conceptos básicos, bueno, como todos saben, en lo que es córnea, siempre cuando nosotros tenemos un paciente de córnea que está referido al servicio de córnea, lo primero que tenemos que examinar son los párpados. Parece algo muy simple y que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero es lo primero que tenemos que hacer para ver cómo está la elasticidad de los párpados, si hay ectropion, si hay entropion, porque todo esto a la larga y también a la corta va a terminar afectando en la superficie ocular, y como todos sabemos, la primera capa de la córnea es la superficie ocular, o sea, el film lagrimal. No anatómicamente, pero sí fisiológicamente, el film lagrimal es muy importante para el buen funcionamiento de la córnea. Como hablaba recién, el film lagrimal es muy importante. Todos sabemos las capas lipídicas, las tres capas que tiene la córnea, que es la lipídica, la acuosa y la mucinosa. Hay una mnemotecnia que se llama LAM. Y hoy está muy en boga. Hoy digamos, cuando yo era residente hace 13, 14 años atrás, nadie hablaba de un especialista en superficie ocular o un especialista en ojo seco. No había. Yo tuve la suerte de formarme en el Hospital Santa Lucía, en el cual es un hospital donde está dividido en muchos servicios, pero no había un servicio de superficie ocular. Lo único que sabíamos en la superficie ocular, lo que hacíamos nosotros es tomar el boot, poníamos fluoresceína, tiene ojo seco, no tiene ojo seco, si tenía ojo seco le dábamos un lubricante y lo mandábamos a la casa. Hoy todo esto ha evolucionado muchísimo. Todo lo que es el film lagrimal sabemos lo importante que es para la córnea, y ya tenemos especialistas solamente en superficie ocular, y que hoy en día, en la actualidad, están muy de moda y está creciendo mucho esa especialidad. Otra cosa muy importante que tenemos que saber acá son las Gloved Cells, las Gloved Cells de la conjuntiva. La conjuntiva, como nosotros sabemos, estas células, las Gloved, son las encargadas de la producción de la lágrima. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, quemaduras o tenemos alteraciones de la conjuntiva, sabemos que indirectamente vamos a tener alteraciones de la superficie ocular y del film lagrimal. Entonces, eso es muy importante también evaluarlo, tanto los párpados como el film lagrimal y la conjuntiva. Lo primero que hacemos cuando vamos a evaluar un paciente en nuestros servicios de córnea es agarrar la lámpara de hendidura, colocar una gota de fluoresceína y evaluar la estabilidad de la lágrima, como ya dijimos, las tres capas de la lágrima, y un test muy rápido, muy sencillo y que nos da una información bastante rápida y bastante fidedigna de cómo está la superficie ocular, es el break-up time, que todos hacemos en nuestro consultorio. No lo voy a explicar porque ustedes ya lo saben. Luego tenemos que tener nuestras tinciones. Como ya dije previamente, la fluoresceína es una tinción que siempre tenemos que tener a mano. También el verde de lisamina y la rosa de bengala. Estas tres tinciones nos van a servir para diferentes cosas. Por ejemplo, como dijimos recién,
Cuando nosotros queremos ver células muertas con la luz de cobalto y la fluoresceína se activa con el cobalto y vamos a ver células muertas del epitelio. Cuando nosotros tenemos tejidos normales y células muertas en la conjuntiva, vamos a utilizar un poco más el verde de lisamina. Lo malo que tiene el verde de lisamina es que produce un poco más de molestia. En cambio, la fluoresceína no produce ningún tipo de molestia al paciente. Y ya cuando estamos pensando en alguna neoplasia de superficie, utilizamos la rosa de Bengala, que como todos saben, las molestias que produce son mucho mayores. Pero estas son las 3 tinciones que no podemos dejar de tener y de utilizar en un consultorio de córnea o de ojo externo. Como pueden ver en esta imagen, hay algo muy importante, un concepto que hay que tener, que cuando nosotros tenemos un DELEN en la córnea, un DELEN no es una úlcera. Cuando nosotros tenemos una úlcera es cuando hay pérdida epitelial. Un DELEN es una pérdida del estroma corneal, que ese estroma corneal ya fue epitelizado. Queda como si fuese una pequeña palangana. Y ahí cuando nosotros teñimos con fluoresceína, vamos a tener una tinción positiva. Pero lo importante que tenemos que saber es que esa tinción es una tinción falsamente positiva. Los DELEN tiñen, pero el epitelio está intacto. Entonces muchas veces, cuando estamos comenzando, teñimos los DELEN, nos da tinción positiva, y nosotros pensamos que el paciente está con una úlcera. Este paciente no tiene úlcera, su epitelio está intacto. La fluoresceína también nos va a mostrar, cuando nosotros teñimos un paciente con fluoresceína, nos va a orientar a lo que puede llegar a tener nuestro paciente. Si nosotros tenemos una tinción fluoresceína difusa, sabemos que las conjuntivitis bacterianas, virales y los polimedicados, el típico paciente que viene con la bolsa llena de medicaciones, que anduvo por todos lados, toda esa medicación produce una queratitis difusa, como la que pueden ver arriba a su izquierda. Cuando tenemos tinciones inferiores, hay que pensar principalmente en el estáfilo, algo de triquiasis puede ser si es inferior o superior, y a la queratitis por exposición, los pacientes que duermen con el ojo semiabierto. Cuando tenemos tinciones interpalpebrales, lo primero que hay que pensar es en la queratoconjuntivitis zika o una mala, digamos, un inadecuado parpadeo del paciente. Cuando es superior, tenemos que pensar en una vernal, en el tracoma, que en Argentina es muy poco frecuente, es más frecuente en África, o una queratitis límbica superior, que esas son muy frecuentes. Luego tenemos las alteraciones por lentes de contacto y por cuerpos extraños subtarsales. También lo que tenemos que evaluar antes de llegar a la córnea es las glándulas de meibomio. Como hablamos anteriormente, hoy ya tenemos diferentes tipos de aparatos para ver la permeabilidad que tienen esas glándulas de meibomio. También con microscopía confocal. A mí es un aparato que personalmente me gusta bastante, la microscopía confocal. Estoy aprendiendo a usarlo, sigo aprendiendo, no es tan simple de interpretarlo. Yo tengo uno en mi oficina y no es tan fácil de hacerlo ni interpretarlo, pero es un aparato que para ver nervios subbasales es fantástico. Para las queratitis neurotróficas es fabuloso, porque nosotros hacemos la microscopía confocal y no hay nervios, ¿sí? Está totalmente denervado. Eso es un diagnóstico muy simple que podemos hacer y por ahí adelantarnos a lo que le va a ocurrir al paciente si nosotros no lo tratamos bien. Diferentes tests, como el test de Schirmer, y un test que no tiene que pasar por alto es el test de la espesiometría. Ver si la córnea tiene o no tiene sensibilidad. Eso se puede hacer con cualquier torunda estéril o con el famoso hisopo estéril, y de esa forma nosotros sabemos si el paciente tiene o no tiene inervación en la córnea. Algo muy rápido del limbo. Todos sabemos que el limbo es una zona media gurú que tiene la córnea, entre la córnea y la conjuntiva, que es la zona donde se cocina todo. Es la zona donde se cocina todo lo de la córnea y de la superficie, tanto de la conjuntiva como de la córnea. Entonces, es una zona en la cual hay que evaluarla con la lámpara de hendidura muy detalladamente, porque la insuficiencia de stem cells o las insuficiencias limbares tienen un tratamiento totalmente diferente en los trasplantes cuando tenemos insuficiencia limbar o no. Como concepto, nunca hacer un trasplante de córnea de ningún tipo si tenemos una insuficiencia limbar. Lo
primero que tenemos que realizar es curar la insuficiencia limbar con el tratamiento que querramos. Podemos hablar un rato largo en tratamientos limbares, pero ir primero al limbo y luego ir a hacer el trasplante. Bueno, como ha hablado Martín un poco de anatomía, no lo vamos a volver a repetir. Sí es importante saber las dimensiones de la córnea, saber que el eje horizontal es más largo que el eje vertical, levemente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Nosotros, cuando vamos a hacer trasplantes, necesitamos sí o sí medir la córnea del receptor para poder customizar el injerto del paciente donante. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros medimos nuestro receptor en el eje horizontal, no estamos midiendo bien la córnea, porque sabemos que el eje vertical es menor. Entonces, siempre que vamos a customizar un trasplante, saber qué trépano vamos a utilizar en nuestros pacientes, hay que medir el eje vertical, que generalmente es entre 1 y 0,5 o 1,5, más pequeño que el eje horizontal. Otro concepto fisiológico que hay que saber, que cuando la córnea tiene más de 100 micras entre el centro y la periferia, hay que abrir los ojos, porque eso es un llamado de atención. Tanto como el paciente puede tener una ectasia como alteraciones endoteliales. El epitelio ya habló un poco Martín, que es la primera capa de la córnea, muy importante. Sabemos que el epitelio tiene 50 micras de espesor. Está compuesto por 3 capas de células, las superficiales, que son más aplanadas y que tienen ese pequeño glicocálix y esas pequeñas microvellosidades para que se adhiera el film lagrimal, les adhiera la lágrima. Luego tenemos las células aladas, que son un poco más planas y más grandes. Y por último, las células basales, que son las células germinativas, que son un poco más elevadas y más angostas. Unidas a la Bowman por esos hemidesmosomas y unidas entre sí y a la Bowman por las uniones tight, que son muy importantes. Sabemos que por muerte celular programada, las células se van muriendo por capas, se van descamando, y eso produce una regeneración epitelial más o menos cada 48, 72 horas. Sabemos que deriva del ectodermo y que se producen aproximadamente en la quinta, sexta semana de gestación. Vamos un poquito a lo que es cirugía. ¿Para qué sirve el epitelio? ¿Para qué sirve saber de epitelio? Cuando vamos a hacer cirugía refractiva, miren esta foto, yo la pongo porque este es un paciente que estaba operado hace como 25 años, las primeras cirugías refractivas, el de la izquierda. Miren cómo este paciente, que tiene una distrofia de Fuchs, no sé si pueden o logran ver ahí las gutas, como se ven en la retroiluminación, y miren ese paciente encima que tuvo la mala suerte de tener un crecimiento epitelial antiguo, que hoy no tiene ninguna importancia porque estaba operado hace ya muchos años. Pero siempre miren el endotelio de los pacientes cuando vayan a hacer una cirugía refractiva. No está indicado hacer cirugía refractiva en pacientes con distrofias corneales de ningún tipo, sean endoteliales, epiteliales o estromales. Este es un pequeño videito para que vean lo que es el crecimiento epitelial y qué técnica utilizo yo para tratarlo. Ahí pueden ver el epitelio. Yo utilizo este pincel, que es un pincel de Marta. Realizamos un lavado profuso, remoción y nos gusta mucho secar con oxígeno para ver bien la córnea y luego volver el flap a su lugar. Un poco lo que es la Bowman. ¿Por qué es importante la Bowman clínicamente? Sabemos que es acelular. Yo hace unos años tuve la suerte de hacer un curso con Meles, el curso de IMEC y el curso de trasplante de Bowman. Esta es una capa muy, muy elástica, que está muy firmemente adherida al estroma, es muy difícil de retirarla. Entonces, cuando yo fui a hacer trasplante Bowman, hicimos unos wet labs y es casi imposible retirar la Bowman del injerto donante. Ellos tienen la suerte de que tienen personas entrenadas en los bancos de ojos, los cuales le hacen el peeling off de la membrana Bowman para poder inyectarlo. Pero es una zona acelular, es la zona que en lo que es cirugía refractiva es crítica porque ahí es donde se produce el haze. El haze es la cicatrización anómala en las cirugías de superficie refractivas. Un poco lo que es estroma.
el estroma ya todos sabemos, el tercio medio y tercio superior son los que están más compactos, las fibras, o sea, es más rígida, es la zona que le da la rigidez al estroma. Y si vamos a colocar anillos intraestromales, nos tenemos que ir a los tercios profundos, porque ahí es donde las células no están tan compactas, y si vamos a tunelizar para colocar anillos intraestromales de forma manual, esa es la zona más simple para poder tunelizar y poder hacer buenos túneles para colocar los anillos. Un poco sobre endotelio, Martín ya habló de lo que es la cirugía endotelial. Yo tengo una clase linda de cirugía endotelial, pero bueno, en este caso me pidieron que hablara de son generalidades de córnea. Esa foto es de un genio, de Ernest Fuchs. Él fue el que describió que estos pacientes que tenían edemas, ni siquiera con una lámpara de hendidura describió esto, o sea, algo que lo hacen solamente muy pocos genios en la historia de la medicina. Y algo que me gustaría que les quede de lo que es endotelio es que no es lo mismo la imagen número 1, el estadio número 1, donde nosotros tenemos algunas gutas, como pueden ver en la retroiluminación. Creo que es fundamental en estos pacientes dilatarlos y hacerles retroiluminación. A lo mejor no les diría que es más importante que hacer una microscopía especular, pero la visualización del endotelio en retroiluminación es realmente apasionante, como pueden ver ahí. Miren cómo nosotros podemos ver toda la córnea, tanto el centro como la periferia de la córnea, y podemos evaluar las córneas y podemos evaluar el endotelio. No les digo que se pongan a contar las gutas, ni que se pongan a ver si las gutas están coalescentes o no. Pero sí, claramente en la imagen de la izquierda, nosotros sabemos que si ese paciente, la catarata no es una catarata muy avanzada, y hacemos una técnica pulida, una técnica tranquila, con viscoelástico adecuado, es un paciente que tiene muchas posibilidades de salvar su endotelio en una cirugía de catarata. Si vemos el paciente del medio, el estadio número 2, ya es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque las gutas están confluentes y abarcan el centro y la media periferia de la córnea. Entonces ya estamos hablando de un paciente con una distrofia de Fuchs avanzada. Y el número 3, que es el que tenemos a la derecha, como pueden ver ahí, el paciente ya tiene pliegues. El paciente ya tiene pliegues, quiere decir que el paciente en algún momento de su día está haciendo edema y que son córneas que probablemente no soporten una cirugía de catarata. Entonces miren cómo en un hospital que ni siquiera tengan una microscopía especular, ni hablar de un confocal, ustedes pueden, con solamente dilatar al paciente y hacer una retroiluminación, saber el pronóstico que va a tener nuestro paciente bajo manos adecuadas y con cirugías de catarata arregladas y controladas. Otro concepto importante es ver la periferia de la córnea. Si nosotros tenemos la periferia de la córnea con gutas, o sea, tenemos gutas de limbo a limbo, sabemos que esa es una distrofia de Fuchs en un estadio muy avanzado. Sabemos que la zona periférica, sabemos hoy en día que hay una migración endotelial. Cuando yo comencé a hacer oftalmología, nosotros pensábamos que el endotelio era una monocapa y que esas células no se movían y que no se regeneraban, no se multiplicaban y que una vez que se dañaban y bueno, allá íbamos al trasplante penetrante. Pero hoy se sabe, según Cruz, en el 2011, 2012, él ya empezó a hablar de la migración endotelial, de donde hay más densidad a donde hay menos densidad. Siempre en la distrofia de Fuchs, que es la distrofia endotelial más frecuente, nosotros tenemos el comienzo de la enfermedad en el centro. La periferia es normal. Entonces, al comienzo de la enfermedad, las células periféricas van migrando hacia el centro para ir repopularizando las zonas donde no tenemos endotelio. Como pueden ver acá, este es el nuevo concepto, que acá tenemos la córnea con su endotelio, ese es el endotelio corneal, y ya estamos hablando de zonas regenerativas que están cerca de la Schwalbe, cerca del limbo, como les había dicho yo, donde se cocina todo, y hay muchas cosas del limbo que yo creo que nosotros todavía no las sabemos y que en el futuro vamos a saber muchas más cosas corneales cuando realmente investiguemos un poco más a fondo lo que es el limbo, que hay cosas que todavía no las entendemos.
Entonces tenemos una zona regenerativa cerca de la Schwalbe, una zona de storage, que es almacenamiento, donde se almacenan, o sea, esa es la zona periférica, y luego viene la zona migratoria, que es en la zona media periférica y centro. Entonces, esto es muy bueno, esa imagen es fantástica, porque si nosotros sabemos que tenemos una buena periferia, tenemos mucha chance de que esa córnea siga transparente. Ahora, si la periferia es mala, sabemos que no tiene chance de repopularizarse. Este video lo saqué yo de una academia. Miren cómo ya han podido grabar y han podido filmar las células endoteliales, cómo se mueven, es realmente alucinante. Relacionando lo que es un poco el endotelio con lo que es cirugía refractiva, bueno, el doctor Grayev es muy destacado cirujano refractivo acá en nuestro país y ¿hay alguna relación entre la cirugía refractiva y el endotelio? Bueno, con respecto a la edad y a la utilización del lente de contacto, sabemos que mientras nosotros crecemos y la utilización del lente de contacto de forma crónica, muchos años de utilización del lente de contacto, puede alterar un poco la forma del endotelio. Sabemos que para estudiar el endotelio, al margen de lo que yo les dije de hacer la retroiluminación, la microscopía especular y el confocal son los gold standard para estudiar endotelio, ¿sí? Yo les hablaba de la retroiluminación cuando se encuentran en lugares donde no cuentan esta tecnología, pero a mí me encanta hacer esa retroiluminación porque es como uno está mirando un cuadro, uno ve un cuadro, una pintura y puede tomar sus decisiones al margen de los estudios, ¿sí? Se sabe que la queratotomía radiales que se hicieron hace unos años, que todavía las seguimos viendo, que en Córdoba se hicieron miles de queratotomías radiales, había grandes cirujanos de queratotomías radiales, y el daño que producen en el endotelio todavía no está bien, no sabemos bien si la queratotomía radial ha producido o no daño en el endotelio. Se ha tratado de estudiar, los datos no son contundentes, ¿sí? Sí se sabe que la cirugía refractiva, bajo parámetros de seguridad, no afecta al endotelio, que la mitomicina no afecta al endotelio, que el láser de femtosegundo no afecta al endotelio y que las lentes fácicas de cámara anterior sí afectan el endotelio. Las lentes fácicas de cámara anterior tenemos para hablar una hora, no es el tema de hoy. Yo personalmente las monitorizo muy de cerca, a las lentes FAKIC 6, a mí me darían muchas de esas lentes, la mayoría las termino sacando, si son pacientes que sé que no van a volver, las termino sacando. Yo casi el 40% de mis trasplantes endoteliales son por lentes de cámara anterior. Pienso humildemente que son tóxicas para el endotelio y que hay que monitorizarlas y cuidarlas muy bien a esos pacientes porque todas las endotelios se descompensan con estas lentes. Un poco como me pidieron que hablara de lo que era la clínica y conceptos básicos de clínica de córnea, me parece que es un tema que está bueno y que a veces no se habla mucho. ¿Cuáles son las respuestas patológicas que tiene la córnea? ¿Sí? Sabemos que tenemos todas las capas de la córnea, como Martín muy bien dijo hace un rato, pero ¿cuáles son las patologías? O sea, ¿cuál es la respuesta que puede tener la córnea ante un patógeno? Podemos tener defectos, fibrosis y vascularización, edemas y quistes, y respuesta inflamatoria o respuesta inmunitaria. Eso es lo que nosotros podemos tener en una córnea. Cuando nosotros vemos una córnea hay que pensar en esas 5 cosas. No hay que pensar en otra cosa más que en esas 5 cosas. Entonces, nosotros nos empezamos a orientar. Este paciente tiene una cicatriz, bueno, tiene una fibrosis. Este paciente tiene edema, bueno, lo operaron, tiene un problema endotelial. Este paciente tiene Tyndall y tiene edema y acabamos de hacerle un trasplante penetrante. Bueno, está haciendo una respuesta inflamatoria, está haciendo un rechazo. Entonces, sabiendo lo que son las respuestas patológicas que puede tener la córnea, nos podemos orientar mucho mejor al llegar a mejores diagnósticos. Los defectos, rápidamente, el epitelio sabemos que se reemplaza totalmente, se produce la diferenciación que ya hablamos antes de las células basales, migración hacia la superficie de las células limbares y epiteliales. Es el aumento, es la ausencia parcial o completa de una porción de córnea. Puede ser aguda, crónica o recurrente,
y generalmente producida por lentes de contacto, cuerpos extraños o las neurotróficas. La reparación del epitelio es importante, la vitamina A, vitamina C también es muy importante, pero bueno, ya esto ya lo hemos hablado. Lo que es un poco la fibrosis, todos sabemos que el proceso natural de reparación que tienen los tejidos conectivos de la córnea es a producir leucomas. Esto lo tenemos que saber. Un paciente viene con una lesión central, le tenemos que avisar que posiblemente le quede una cicatriz en el centro y que su agudeza visual, cuando se cure su córnea, si es que se cura, no va a ser la mejor si el leucoma es central. Y acá hay un tema muy importante que es la vascularización. De esto también podemos hablar un rato largo. Hay unas charlas muy buenas en YouTube de Harminder Dua, del profesor Dua, sobre vascularización. Es un genio de la córnea y la verdad que si los pueden ver, véanlos, porque son videos impresionantes. Pero básicamente lo que tenemos que saber es que cualquier vaso sanguíneo que esté en la córnea es totalmente anormal, ¿sí? Y esos vasos sanguíneos pueden ser superficiales o profundos. Si son superficiales, sabemos que es una patología aguda, es algo reciente. Puede ser el uso de lente de contacto, o puede ser algún leucoma o algún absceso. Ahora, si ya tenemos vascularización profunda, sabemos que es una patología crónica. El tratamiento de la vascularización, hay muchos tipos de tratamiento. Hay tratamientos con antiangiogénicos, con cauterizaciones, hay muchos tipos de tratamiento, con Avastin en forma tópica, en forma de inyecciones. A mí personalmente no me gusta ninguno de estos tratamientos porque son todos tratamientos temporarios. Uno le pone Avastin a un vaso sanguíneo, sí, desaparece y a las 3 semanas vuelve a aparecer y más grande. Entonces tendríamos que hacer inyecciones antiangiogénicas, te diría que casi como un edema macular diabético. Entonces son temporarios, son soluciones temporarias. La solución de la vascularización es ir a la causa. Si nosotros tenemos una infección, es ir a la infección. Si tenemos una hipoxia, ir a la hipoxia. O sea, hay que ir a la causa y no al vaso sanguíneo. Eso es lo que yo pienso personalmente. Bueno, edema y quiste, que los edemas pueden ser difusos o focales. Esos pueden ser por cirugías de catarata. Hay una causa de edema que es muy frecuente, que a veces nosotros no la tenemos, no la pensamos a veces. Viene un paciente con edema córneo y pliegues, siempre pensar en herpes. El herpes es un virus que enmascara muchas patologías, pero paciente con edema corneal, sin cirugía de catarata, con pliegues, es un herpes hasta que se demuestre lo contrario. Lo que tenemos que hacer en ese caso es tomar la presión ocular. Generalmente se asocian a trabeculitis, a presión ocular elevada, pero siempre pensar en un herpes en un paciente que no está operado con edema corneal. Bueno, que hablábamos al principio, lo que es inflamación y respuesta inmunitaria, esto se da mucho por la inmunidad celular y humoral que pueden tener los pacientes trasplantados, todos nuestros pacientes trasplantados. Como bien decía Martín, cuando nosotros trasplantamos toda la córnea, la posibilidad de un rechazo en el primer trasplante es aproximadamente entre un 7 y un 10%. Segundo trasplante se triplica, 30%. Tercer trasplante, 60-70%. Entonces sabemos que un paciente que se va a someter al cuarto trasplante casi que no tiene posibilidad de éxito. Eso lo tenemos que saber. Lo tenemos que saber porque si nosotros estamos trasplantando gente muy joven, niños de 15 años, sabemos que ese niño a futuro la va a tener complicada. La va a tener complicada porque generalmente esos pacientes requieren 1, 2 o 3 trasplantes a lo largo de su vida. Entonces lo que explicaba Martín de concientizarnos todos, hacer trasplantes lamelares, trasplantes por capas, es fundamental y sobre todo en los niños. Sabemos que los adultos, un paciente de 90 años, sabemos que la posibilidad de que haga un rechazo es muy baja. La inmunidad celular y humoral de esos pacientes está disminuida. Mientras más edad tienen los pacientes, menos posibilidad de tener rechazo. Mientras los pacientes son más jóvenes, más posibilidad de tener el rechazo, mucho más posibilidad de tener rechazo. Entonces, operar un queratocono de un chico de 15, 20 años es mandatorio intentar hacer un DAL, ¿sí? O sea, no hacer una queratoplastia penetrante. Hace unos años, hace unos 12, 13 años, cuando nosotros empezamos con esto,
Los trasplantes lamelares, había 1, 2 o 3 personas que lo hacían en toda Argentina. Hoy se han popularizado mucho, gracias a Dios se ha popularizado mucho. En las residencias están haciendo DICE, que están haciendo DIME, que están haciendo el DALC. La córnea hoy se basa en eso, no solo en trasplante penetrante, que tiene su nicho, pero tiene que estar muy indicado, muy bien indicado. Y algo interesante de los depósitos, que tenemos que saber, los exógenos, la córnea verticillata, que se ve muy frecuentemente, por la enodarona, que es uno de los antiarrítmicos que más se dan acá en Argentina, nosotros vemos mucho, pero los depósitos endógenos son interesantes. Los que hacemos mucho refractiva, las líneas de Hudson-Stanley, son líneas que se producen, sobre todo en los LASIK hipermetrópicos, ¿sí? Los LASIK hipermetrópicos nosotros ablacionamos la periferia, y en las zonas de irregularidad corneal, ahí es donde se empiezan a acumular estos depósitos de hierro, que son totalmente normales. Se llaman líneas de Hudson-Stanley. En el queratocono, que es el anillo de Fleischer, en los pterigion, que también tenemos estas líneas de demarcación, en las válvulas, todo lo que produzca irregularidad en la córnea va a producir acumulación de hierro, ¿sí? Y de diferentes formas. En las queratoplastias los tenemos, en las queratotomías radiales también las tenemos. Bueno, un poco la proliferación, que es lo que hablamos recién, que es por déficit de las stem cells, se produce conjuntivalización, que esto es pésimo, esto es lo más grave que puede tener una córnea, que la conjuntiva crezca la córnea, que es realmente catastrófico para la córnea, no epiteliza, son córneas que generalmente terminan mutiladas. Un poquito con respecto a lo que es cirugía endotelial, ahí había una pregunta en el chat que preguntaban que cómo se acomodan los injertos, que la hizo Lucía Quintana. Me parece una muy buena pregunta, Lucía. Lo que nosotros hacemos para acomodar los injertos, hay varias técnicas para acomodar el injerto endotelial. La primera técnica es con maniobras de tapping. Las maniobras de tapping se hacen desde afuera, se hacen con cánulas y se van acomodando el injerto desde afuera. Y la segunda es una que inventamos nosotros, que nosotros la hacemos con mucha frecuencia, es que con una aguja 30G, agarramos una agujita 30G, desde afuera, perforamos el epitelio, perforamos el estroma, llegamos hasta el trasplante y acomodamos el trasplante desde afuera de la córnea. Para eso necesitamos que la burbuja esté a máxima tensión. Entonces vamos acomodando con la 30G desde afuera. Si no, la última opción es meterse con un Sinskey y acomodarlo desde adentro. Pero esa es la última opción porque ahí ya estamos dañando el endotelio con el Sinskey. Pero es muy buena tu pregunta. Algunos tips en cirugía endotelial. Esto es lo que hacemos nosotros, incisiones. Este es un ojo izquierdo, estamos haciendo incisión nasal, la técnica de Faco que a ustedes más cómodo les parezca. Este era un paciente que tenía una catarata que había que sacársela porque si no después la tenemos que sacar con el trasplante adentro. Utilizar siempre lentes hidrofóbicas, fundamental. Paciente con Fuchs o paciente con gutas, no utilizar lente hidrofílica porque le ponemos aire y se opacifican. Siempre hacer iridectomía periférica, ¿sí? Para evitar bloqueo o síndrome de Uret-Zavalía. A mí me gusta hacer la desematorrexis bajo aire, en este caso como es una cirugía combinada, la estamos haciendo bajo viscoelástico. Sacamos, llevamos todo para el centro, toda la DSMET va para el centro, nos metemos con esta pinza, que es una pinza especial de MST invertida, sacamos y tratamos de sacar todos los pedazos. Acá está el Bushing Glide, que es lo que había mostrado Martín. Esta es la segunda generación que tiene una aleta. La que mostraba Martín es la primera generación que es sin la aleta. Acomodamos el injerto en el túnel, ¿sí? Tratando de llevarlo desde el estroma, no tocar el endotelio. Lo colocamos en la punta. Marcamos bien cuál es la incisión que vamos a hacer. Es fundamental hacer una incisión muy valvulada acá para que no se venga el iris, porque tenemos un mantenedor de cámara. Entonces, me ha pasado a veces no hacer incisiones muy valvuladas y tener que sacar el mantenedor porque cuando tenemos un mantenedor se nos viene todo el iris para afuera. Nos metemos con una pinza, la pinza que ustedes quieran, ponen una pinza retina, salen, agarran el injerto afuera y una vez que lo agarraron recién ahí se meten para adentro con el injerto, no lo sueltan, cierran el mantenedor de cámara y recién ahí lo sueltan.
Esto es lo que nosotros hacemos con una 30G, nos metemos bien periférico, nos vamos abajo del injerto y abajo del injerto inyectamos el aire para poder aplicar la membrana. La burbuja tiene que estar a máxima tensión para que no se nos despegue el endotelio. Siempre intentar trasplantes endoteliales, también se pueden hacer posteriores a la queratoplastia penetrante. Hay que definir si vamos a hacer un DISEC o un DIMEC, como mostró Martín. Yo rápidamente me inclino por DISEC en los pacientes complejos o cuando tengo que hacer cirugías combinadas, y me inclino por los DIMEC en los pacientes más simples, en ojos tranquilos, donde sé que no voy a tener problemas y no voy a perder mi trasplante, mi injerto. La técnica un poquito para hablar del Big Bubble, que Martín también habló ya. Nosotros sabemos que desde 1960, cuando empezamos con las queratoplastias penetrantes, hemos tenido algunos problemas. Se han tenido en la historia de esta técnica problemas. Cuando hay problemas quiere decir que la técnica sigue avanzando porque necesitamos mejorarla. Entre la P-capa y la lamellar queratoplastia, las queratoplastias lamelares, han pasado muchos años. Y los problemas, sobre todo, son los atimatismos altos, ¿sí? Pacientes que le hacemos una queratoplastia penetrante y después requieren de una ayuda de un lente de contacto escleral para poder ver, ¿sí? Alteraciones endoteliales, como contaba Martín antes, nosotros sabemos que después de un trasplante penetrante, la rampa de la caída endotelial en el primer año es terrible, casi un 30%, por el trauma que tienen esas células endoteliales. Lo que nosotros estamos haciendo ahora, que me acabo de acordar que estamos haciendo como nuevo, es que agarramos la córnea, hacemos plasma rico en plaquetas al paciente previamente, y antes de cambiarle la córnea al paciente, remojamos el trasplante, el injerto, en ese plasma rico. Teóricamente debería disminuir la necrosis y la apoptosis que se producen en las células, y disminuiría el estrés y la disminución de esa rampa tan abrupta en esos 15 minutos con el plasma rico. Todavía no hay papers, es todo muy, muy reciente, esto es lo último que se está haciendo. Nosotros tenemos algunos casos, nada más, no son muchos, pero es algo que se está haciendo. Y algo que no se habla mucho, que es la ruptura de globo. En el Santa Lucía se debe ver mucho, nosotros lo vimos mucho por traumatismo. Aproximadamente un 7-8% de los pacientes con queratoplastias penetrantes en los próximos 10 años van a tener una ruptura de globo. La ruptura de globo, generalmente los ojos se pierden. Entonces esos son los tres pilares, las tres cosas más graves que hemos tenido que resolver desde el 60 hasta la época de las queratoplastias lamelares. La queratoplastia lamelares, como les mostraba Martín, es solamente sacar estroma y epitelio y dejar la membrana de Descemet con el endotelio. Como pueden ver acá, esta es la técnica que nosotros hacemos. Yo siempre mido, siempre trato de centrar bien. A mí me gusta que los trasplantes queden bien centrados. Yo hago esa técnica que mido con 4 milímetros. Ahí estamos trepanando. Miren, quedó bastante centrado. Cuando uno hace esa técnica de centrado, la trepanación es muy buena. Evitamos trepanaciones excéntricas que producen atimatismos muy altos. Ponemos una burbujita en cámara anterior, que eso es fundamental, y colocamos una burbuja. Como decía Martín, pueden ser tipo 1 y burbujas tipo 2. A veces salen burbujas tipo 3. A mí personalmente nunca me salió una tipo 3, pero están descritas. Sacamos la lamela anterior de la córnea. Esta lamela anterior la disecamos con un crescent. Agarramos un trépano de 4 milímetros. Marcamos donde vamos a suturar. Ponemos un poquito de viscoelástico para romper la burbuja. Ahí rompimos la burbuja. Y ahora hacemos la queratectomía profunda, que la técnica que hace Martín es fantástica. La verdad que yo se lo he preguntado ya a él, la verdad que es muy buena esa técnica que él mete un disector y luego con una hojita de afeitar, creo que es la que usa él, le va raspando arriba, y es una técnica muy cuidada y muy segura, me parece. Esta es la técnica de Small Bubble. Lo que nosotros hacemos es cortamos esos 6 milímetros que tenemos allá adentro, y luego ponemos la córnea del donante arriba y la suturamos.
Esto tiene muchas ventajas, como hablaba Martín antes, la ventaja de que el paciente se queda con su endotelio, la posibilidad de rechazo endotelial es cero, y si el paciente tiene un rechazo estromal, lo que nosotros tenemos, si nosotros lo sabemos diagnosticar rápido, esos rechazos estromales con corticoides, casi todos se revierten. La biomecánica también es muy buena, esa es la foto del DALCA. Y en los trasplantes penetrantes, bueno, no vamos a hablar mucho de trasplantes penetrantes. Bueno, acá yo les muestro, si quieren, mi QR para escribirme a mi Instagram, si quieren hacerme alguna pregunta. Están todos invitados este año a Oftalmo Córdoba. Patricio y Martín seguramente vienen, que es el 25-26 de octubre. El que quiera presentar algo o quiera participar me escribe. Un congreso totalmente abierto para toda la comunidad oftalmológica. Sí, muy Muchas gracias, que tengan buenas noches. Excelente la clase, los tips. Se nota tu experiencia y sabiduría, Tiso. Me encantó. Habías hablado en su momento de, bueno, lo de la ruptura del globo con los injertos penetrantes, y yo lamentablemente tuve un par de casos así de golpes, casi te diría banales, con pérdida de todo el esfínter, del cristalino. O sea, siempre que uno puede, que tiene la posibilidad de hacer un injerto lamelar, lo tiene que hacer. El penetrante, dejarlo para casos extremos, digamos, ¿no? Cada vez uno tiene la tendencia a no hacer lo posible injertos a cielo abierto, ¿no? Pero bueno, hay casos en que no nos queda otra. Así que yo me recuerdo siempre la enseñanza de Cremona en un injerto penetrante, tratar de dejar algunos puntos, de no sacar todos los puntos, porque a veces eso nos puede salvar, sobre todo en un chico, ante un traumatismo o algo así, nos puede salvar el globo. Así que bueno, muy buenos los tips, me encantaron. Yo lo que estoy haciendo ahora como algo más novedoso es que estoy tratando de hacer lo que se llama Ultra Dissect, con injertos que me hago cortar afuera, de aproximadamente 60 micrones, y no llega a ser un DIMEC, pero los resultados visuales y anatómicos son muy parecidos, y creo que no requieren la destreza que uno necesita, como decía Martín, en un DIMEC. La curva de aprendizaje se manipula muy fácilmente, el injerto es bastante predecible, así que muy recomendable. No sé si has hecho... Pato, yo creo que hay un trabajo muy bueno de Poussin, que él compara el Ultra Thin Dissect. Ultra Thin Dissect es cuando el injerto mide menos de 100 micras. Y después tenemos el Nano Thin Dissect, que es cuando el injerto mide menos de 50 micras. O sea, vos lo podés pedir de 40 micras y eso ya es un nano. El trabajo de él